Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, canal 9 de Inter, y también nos pueden ver a través de nuestro canal YouTube. Bienvenidos como cada mañana a esta, su referencia informativa. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia, pero vamos a recordar también nuestras redes sociales con las cuales ustedes pueden interactuar con nosotros durante el día, durante la semana, en la noche, en la mañana, en fin. Nosotros somos noctámbulos porque nos acostamos muy tarde y nos levantamos muy temprano, así es. Las redes sociales de Martínez Natera, la cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta Jair Cuba, @Jair Cuba. También tengo mi cuenta de Instagram, Jairo Cuba, y también mi canal YouTube, Jairo Cuba. Así que bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. José, sigue los rumores con relación al debate sobre la constitución de un nuevo poder electoral. El comité de postulaciones está comenzando a articular algunas cosas. En paralelo a eso, el grupo que está en Casa Amarilla, que por cierto, José, se me había olvidado decir, tú es el reflejo de todo lo que está en el país. Es decir, lo único que se dispersan no solamente son los representantes del llamado Frente Amplio, sino que también del otro lado, también entonces ahora tú estás viendo que se están dispersando así. Ahora hay una nueva fracción que maneja el diputado José Antonio España con otro diputado, es decir, ya ahí hay un temita también de ego, quién va a llevar la vocería, quién no, tú no puedes hablar, hacemos tal cosa. Entonces es como una versión chiquita de el original grande, así lo estoy viendo. Pero bueno, cuando hablaba de esto es que también esta gente ha creado una especie de comité de postulaciones para revisar el proceso electoral en la cual está nuestro común amigo Leonardo Morales, que fue compañero de cámara suyo. Y también está el comité de postulaciones de la Asamblea Nacional. Lo que dijimos ayer, este es un proceso que es largo, tiene su cronograma establecido, lo tiene establecido. Si hay voluntad política, esto se resuelve antes. Pero, ¿cuál es la práctica del gobierno? Ganar tiempo. Y si usted está en un partido de fútbol y está perdiendo el partido 1-0 y llegó al minuto 90 y el otro equipo está haciendo tiempo y tú no estás haciendo nada por la ofensiva, pues el juego va a terminar 1-0. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Hoy es un día, como se los decía ayer, realmente interesante, histórico dentro de la política nacional. La celebración del Día Nacional del Estudiante Universitario. El 21 de noviembre del año 1957 se gestó pues un movimiento dentro de los estudiantes universitarios, particularmente de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, que terminó pues con un manifiesto público y que definió realmente las políticas a seguir y finalizó con la ida del general Marcos Pérez Jiménez días después. Este movimiento universitario, valga decir, tiene su base fundamental en los hechos acaecidos anteriormente. La parte preliminar de la historia reivindicativa de la lucha de los estudiantes en este país nace con las protestas gestadas por los estudiantes del Liceo Fermín Toro, los estudiantes del Liceo Aplicación, el Liceo Caracas, el Liceo Racetti, el Liceo Juan Vicente González, el Liceo Andrés Bello y lo que era para esa época en Catia
la Escuela Normal Miguel Antonio Caro. Allí está centrada realmente la lucha estudiantil, que es como el inicio de las protestas para que entonces se gestara este movimiento universitario. Hoy en todo el país se celebra el Día del Estudiante Universitario. Y mire qué de lucha, ¿no? Porque hoy en día nos encontramos con unas universidades que están supeditadas a lo que dice el Consejo, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ha llamado a realizar elecciones para la Junta Directiva de los rectores. Es decir, la autonomía universitaria yo creo que es el derecho ahorita fundamental sobre el cual los estudiantes están basando pues sus protestas. Esta autonomía universitaria que no debe ser violada en ningún momento, que cuando ha sido violada en regímenes anteriores ha encontrado siempre una barrera allí por parte de los estudiantes para defenderla. Así es que en la mañana de hoy vamos a estar conversando con una invitada muy especial, se lo dije ayer. Una joven que ha pasado por situaciones muy difíciles. Bueno, imagínate ya una dama que a la edad de ella ha estado encarcelada, que a la edad de ella, bueno, ha sido sometida realmente pues a situaciones bastante complicadas, difíciles, por oponerse desde el punto de vista de joven revolucionaria, porque le vamos a decirle que es joven revolucionaria, ¿ah? Oponerse a políticas del gobierno actual. Por eso, Zairán Rivas, que así se identifica nuestra invitada en la mañana de hoy, ha sido víctima pues de estas agresiones por parte del gobierno nacional, ¿no? Con ella importantes temas que analizar en la mañana de hoy. José, ya que hablabas del Día del Estudiante y de toda ese pequeño resumen histórico que hiciste, yo creo que los estudiantes en este momento juegan un papel fundamental en la sociedad venezolana. Y juegan un papel fundamental primero porque es la fuerza juvenil que tiene 1.000.000 de motivos para protestar. Lo primero es que indudablemente lo primordial, lo prioritario es que la calidad de la educación ha descendido a unos niveles inmerecidos en Venezuela. Lo segundo es que las condiciones sociales no te facilitan tampoco desenvolverte bien en el área del conocimiento. Lo tercero es que los educadores, los profesores universitarios viven una situación diezmada, con sueldos precarios, lastimosos. Lo cuarto, José, es que una vez tú pasas por el claustro universitario y sales de la universidad y sales como un preso cuando sales de la cárcel. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? No tengo empleo, no tengo posibilidad de comprarme un vehículo, no tengo posibilidad de comprarme un apartamento. Las posibilidades de empleo sumamente limitadas en una economía totalmente congestionada. Yo diría que si hay una protesta legítima, por supuesto todas son legítimas, pero si hay una protesta legítima que tiene un gran sentido de responsabilidad, es la voz del estudiante. Es la voz del estudiante. Y por eso que ayer hacíamos un comentario, José, con relación a lo que tú habías dicho de Diosdado Cabello, que entonces está incentivando una marcha con unos militares y la milicia y tratar de generar confusión, temor y angustia. Pero hay sectores más vulnerables que otros. Hay sectores que se amedrentan más fácil. Los estudiantes no son tan fáciles de amedrentar. Por eso hay que tomar con mucha atención la movilización que van a hacer hoy. Hay que pedir que esto transcurra en sana paz, que el gobierno entienda que hay disidencia y que tiene que oírla. Porque la política del garrote, José, al final de todo esto, termina siendo vencida y termina también en tragedia. Ahora, hay lo siguiente, el gobierno sabe lo que significan las protestas de los estudiantes.
a tal punto de que cuando los estudiantes universitarios recientemente, particularmente me voy a referir a lo de la UCB, iban a salir, mejor dicho, porque no los dejaron salir, iban a salir inmediatamente tenían allí pues dos camiones antimotines y cualquier cantidad de guardias nacionales, ¿no? Para reprimirlos. Pero, José, es que han pasado cosas también terribles. Vulnerar la autonomía universitaria. Yo viví cerca, yo vivía en el Prado de María, José, y la Universidad Central de Venezuela era sagrada y no entraba ni policía. Ahora no, ahora cada vez que al gobierno se le ocurre vulnera la autonomía, la poca autonomía universitaria. Y si a esto le suma toda la cantidad de situaciones que quieren generar también para impedir que los propios estudiantes elijan sus autoridades como deben hacerlo dentro de su autonomía, bueno, hay muchísimos motivos para entender que esta voz de hoy, que se levanta en el día de hoy, que se ha levantado muchas veces y que ha sido la bandera de lucha de la oposición, independientemente de que tenga cariz político, pero dentro de el sistema universitario hay personas de todas las tendencias políticas, es legítima y tiene que ser oída. Porque ¿dónde está el futuro de este país? Precisamente en quienes hoy salen a reclamar sus derechos en un país que se dice libre y democrático. Sí, no, es indudable. Y eso está estatuido pues en la Constitución, el derecho a la protesta, a la libre protesta, ¿no? Siempre y cuando pues se cumpla lo que también está establecido allí, el respeto que debe darse también a ciertas y determinadas cosas. Ahora bien, hoy hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, Diosdado Cabello, en el día de anteayer, hizo un llamado a los cadetes para que salieran a protestar. Llamado a los cadetes conjuntamente con algunos civiles. Y hoy es el día del cadete. No, hoy es el día del estudiante universitario. Bueno, pero recuérdate que los cadetes son estudiantes también, y están a ese nivel, a nivel universitario. Lo que sí, no pero es, están en la academia militar. pero están dentro de la academia. Están en la academia militar. Claro, claro. O sea, hoy no es el día del cadete. No, no es el día del cadete. No, es que en verdad, mira, Jairo, son cosas que no deberían pasar. Ahora, el vocero fundamental del gobierno en todas estas cosas, en marchas y contramarchas, es Diosdado Cabello. Ahora, ¿será que ahí también hacen dibujo libre? Es posible. ¿Te crees, no? Es posible. Porque de verdad que el domingo, el día que Evo Morales renunció, apareció Diosdado Cabello Blando. El día sábado de la marcha, el jefe de la marcha era Diosdado Cabello, el vocero principal, y el presidente se comunicó por teléfono. Y ahora hoy llama al desfile de los cadetes, una marcha de cadetes. ¿Quién es más? ¿La reserva también? Bueno, no llamó a los reservas. Sino los cadetes. Los cadetes. ¿Cuántos cadetes habrá, José? Mira, yo creo que deben haber más o menos como 2.000 y tantos. 2.000 y tantos cadetes. Sí. Pues por allí puede estar. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en la mañana de hoy, que no es cadete, precisamente. Es una luchadora, estudiante, bueno, ha pasado por muchas cosas. A mí hay algo de Zairán que me llama poderosamente la atención, ¿no? Que frente a las adversidades externas e internas siempre tiene el mismo espíritu de lucha. ¿Cómo estás, Zairán? Gracias siempre por la invitación. Buenos días, Zairán. Gracias, buenos días. Bueno, Zairán, hoy es el Día del Estudiante Universitario. Vamos a tratar de oír o que tú puedas organizar todos los motivos que tienen los estudiantes universitarios para salir a la calle, más allá de cualquier connotación política, que va a ser difícil mantenerlo. Yo acotaría también Ajá. para salir a protestar, pero ¿por qué tener que ir a protestar allá a Fuerte Tiuna? Eso es interesante. Bueno, a lo mejor le van a ir a boicotear la marcha de los cadetes también, Vamos. Lo que es igual no es trampa, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Zairán. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, un canal muy querido que siempre nos abre las puertas a los jóvenes y a los estudiantes. Y sí, realmente hoy es un día muy importante para nosotros los estudiantes y los jóvenes en general,
porque este es un día que representa la reconquista y la recuperación de la democracia en Venezuela. Y realmente sobran las razones de los estudiantes para manifestar ahorita en este momento en Venezuela. Creo que los estudiantes tienen una labor heroica ahorita en este momento en el país sobre cómo pueden mantenerse estudiando y sacar adelante una carrera, y a pesar de todas las adversidades y de un gobierno que nosotros llamamos que tiene una política de destrucción, en este caso de la universidad, tiene una política de destrucción de la educación venezolana, porque obviamente a un régimen que no le interesa, y de ahí partimos nosotros y hay que analizar el problema, a un régimen que no le interesa el desarrollo de las fuerzas productivas, que no le interesa el desarrollo de la producción, que le interesa mantenerse dependiente, pues no le puede interesar el desarrollo de centros de la investigación, del conocimiento y de aportes para el desarrollo del país. Y por supuesto ahí todo lo que tiene que ver con la destrucción de las condiciones de estudio, de las condiciones de los jóvenes, de sus providencias estudiantiles dignas, y por supuesto de la destrucción de todo el sistema educativo, que hace que para los profesores incluso sea un acto heroico ir a dar clases a la universidad, donde ves a profesores con doctorados y con grandes especializaciones con sueldos de hambre prácticamente. Pues así que hoy es un día sumamente importante, ya que no solamente salimos a luchar por nuestras reivindicaciones y por los derechos históricos que por los que siempre han demandado los estudiantes, sino que también ya es por la salida de la dictadura, porque ya nosotros en estos 20 años hemos entendido que para salvar la educación venezolana debe haber un cambio político en Venezuela. No existe posibilidades de salvar la educación y de mejorar las condiciones de los estudiantes con este mismo régimen que se ha encargado de destruir de forma sistemática todos los pilares de la educación. Realmente son pésimas las condiciones. Nosotros vemos casos de estudiantes que son del interior del país y se regresan. No tienen como pagar una residencia de $50, que son más o menos el estándar de precio más económico en Caracas, 30, 40, $50. Estudiantes que no pueden costear la manutención, las copias, las comidas, y realmente es algo realmente grave y doloroso, pero que sin embargo llama también mucho la atención, porque a pesar de esta crisis y de esta complejidad, son muchos los jóvenes que se las ingenian, y que ves cómo sobresalen en diferentes lugares, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la investigación, y cómo buscan de sobreponerse a todas estas adversidades y salir adelante. Y yo creo que hoy es un día de eso, de cómo vas a ver nuestra plaza del rectorado histórica, que siempre se ha caracterizado por esa diversidad de estudiantes, pues estando allí, defendiendo su universidad, y sobre todo que en este contexto donde hay una amenaza nueva a la autonomía universitaria, cobra tanta importancia la defensa de nuestra universidad, porque sabemos que el régimen pretende nuevamente violentar la autonomía universitaria con la sentencia 034, que pretende imponer un reglamento que contravaría lo que ha sido la historia de la autonomía universitaria y lo que ha sido la historia de cómo se llevan a cabo los procesos electorales y de elección de rectores en la Universidad Venezolana, lo cual hace que cobre un sentido muchísimo más importante este Día del Estudiante y este sentido de lucha. Además que bien, como lo decían ustedes, los estudiantes siempre han sido un pilar fundamental en la lucha por la recuperación de la democracia, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Y creemos que estas condiciones demandan, es una deuda histórica, pudiéramos decirlo, de que los estudiantes asuman esta labor de vanguardia, no solamente acá en Caracas, sino en todas las universidades a nivel nacional. Y algo en lo que venimos trabajando, y me llama mucho la atención porque lo llamabas al principio, hemos estado haciendo un trabajo de articular las luchas de la educación media, que es un sector tan importante y que en los últimos años se ha visto mermada, y que ahorita con lo que están haciendo es una atrocidad. Lo de los maestros express es algo que no tiene cabida, o sea, no tiene parangón, es una destrucción de la educación científica, ahora por saberes, por lo que implica realmente la estructura científica gratuita de la educación venezolana como derecho humano, está siendo totalmente destruida, lo cual está haciendo que como estudiantes y como jóvenes también articulemos las luchas de este sector ahorita en este momento.
Yo creo, Zairán, que tú has planteado algo realmente importante, muy importante. No, y es que los estudiantes de educación media no han sido absorbidos por la dirigencia política estudiantil, ¿no? Y entonces se han quedado allí realmente no hay un liderazgo, mejor dicho, por parte de estos estudiantes de educación media. Eso es sumamente importante porque eso van a ser los valores que luego van a estar allí en las universidades, ¿no? Es así. Entonces, eso que tú estás planteando, ¿lo van a hacer a partir de cuándo o ya están haciéndolo? Sí, ya se está trabajando. Hay muchos estudiantes de educación media que hemos estado buscando de ayudar e incentivar a que participen en esta labor, porque los estudiantes de educación media, lamentablemente, el régimen los ha querido utilizar como un público de galería, donde los mete en la Asamblea Nacional Constituyente, los juramenta, pero realmente cuando tú vas, no son muchos son centros de estudiantes que a veces pasan algunos colegios, están controlados por los jefes de zona y de cuadra de muchas de las zonas donde están los colegios, de las cuadrillas estas de milicianos o hasta de los mismos clubs. Son jóvenes que buscan y deciden desde el gobierno quiénes son los que van a ser los representantes de muchas de las OVE y donde no se pueden manifestar contra el gobierno. Y una de las cosas que en primer lugar nosotros estamos tratando de incentivar, primero es llevar que estos tienen que ser centros de estudiantes totalmente autónomos, que sean ellos los que decidan su estructura y que permitan pues sobre todo garantizar esa democracia estudiantil ya en ese seno, pero también comenzar a luchar por sus reivindicaciones y también por el cambio político. Además que había experiencias en la historia, bueno, no sé si recuerdas la masacre de México, de Ayotzinapa, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, claro. Fueron estudiantes de educación media. Los pingüinos en Chile fueron estudiantes de educación media. Ahorita lo que está pasando en Chile, buena parte tiene que ver con los estudiantes de educación media. Y yo creo que bien vale la pena que este sector se rescate nuevamente en Venezuela y que sobre todo se lleve un proceso de concientización de los derechos que ellos tienen, que incluso es una contradicción con este gobierno, porque ellos fueron uno de los que principales promovieron la LOMNA, que establece la importancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes a participar. Y resulta que cuando participan, entonces, mire, ¿tú por qué vas a participar? ¿Qué haces aquí con una camisa beige? Y buscan de acallarlos, de apaciguarlos, y yo creo que esto es muy importante y se está haciendo. Incluso muchos de ellos están trabajando en movimientos de solidaridad con los profesores del magisterio, a quienes los han intentado incluso de votar, a quienes se han parado en los paros de las últimas semanas, que están llevando una labor loable realmente desde el magisterio venezolano, y pues cómo se logra también nuclear esta lucha desde los estudiantes de educación media con también el magisterio venezolano, que ha llevado una lucha tan importante en los últimos tiempos. Zairán, ustedes tienen, bueno, tengo dos preguntas. La primera, ¿esta marcha de hoy tiene algún liderazgo político que intente sobresalir? Esa es una. Y la otra, quisiera también que me hablaras un poquito sobre el intento que hay con la finalidad de vulnerar la autonomía universitaria con relación a la elección del rector y ese pronunciamiento ya de carácter legal que se ha hecho público a través del gobierno. Sí, bueno, mira, principalmente esta protesta del Día del Estudiante de esta semana está enmarcada en las protestas nacionales que se han estado suscitando durante toda esta semana. Por supuesto, como yo te decía, hemos entendido que lograr las reivindicaciones de los jóvenes y de los estudiantes universitarios pasa ya por el cambio político. De modo que también hemos entendido la necesidad de nuclear y de articular nuestras luchas, no solamente desde los jóvenes, sino con los profesores, con las enfermeras, con los médicos, con los trabajadores, de forma de construir una fuerza social que sea capaz de sumar y de contribuir con la fuerza que hay que generar para lograr el cambio político en Venezuela. De modo que principalmente los protagonistas son los estudiantes en este día, pero va articulado a una jornada de protestas nacional que se han suscitado durante todas estas semanas, donde el lunes fueron protestas en todo el país, que incluso hubo lamentablemente detenidos en la Avenida Libertador en Caracas. Ayer estuvieron las enfermeras.
el martes estuvieron las enfermeras, ayer nuestros profesores y hoy en este caso los estudiantes, de lo que se constituye en un marco de protesta, pero que por supuesto lo principal es que sean los protagonistas de cada gremio quienes lleven adelante estas protestas ahorita en este momento. Ok, con relación a la elección del rector y todas estas situaciones que ha venido denunciando Cecilia García Arocha, ¿qué opinión tienen los estudiantes al respecto? Sí, mira, realmente esto es un debate que ya tiene tiempo en la universidad, no es nuevo, de si el voto es paritario, si el voto es uno por uno, cómo son las elecciones, quiénes son los miembros de la comunidad universitaria quienes tienen derecho a participar en este proceso electoral. Sin embargo, de parte de la universidad siempre ha habido disposición de participar en este proceso. Realmente las elecciones estaban paradas y no se habían realizado, era porque el TCJ las tenía frenadas durante todo este tiempo y no se habían permitido las elecciones de la autonomía universitaria. Ahora bien, ellos hacen la convocatoria a este proceso electoral, ponen como fecha plazo el 27 de febrero y imponen un reglamento para realizar las elecciones que viola inclusive uno de los artículos de la Ley Orgánica de Educación que establece que los miembros de la comunidad universitaria son los estudiantes, los profesores y los egresados. Entonces, y que tiene un método, en este caso de elección, que lo va a definir la universidad de acuerdo a lo que deciden sus órganos internos en el marco de lo que es la autonomía universitaria. Ahora el régimen pretende imponer un reglamento, lo cual significa una violación a la autonomía universitaria y a sus consejos como un órgano que son quienes deben decidir y desarrollar el reglamento de participación en los cuales se van a llevar esta elección. Y por supuesto que esto viene articulado con un plan del régimen de buscar intervenir la universidad, de buscar meter personas allá que no tienen ningún tipo de capacidad, de que no son la muestra precisamente de lo que deberían tener ese tipo de cargos rectorales, que precisamente se denota por toda su trayectoria académica, científica y de un espacio que son líderes del conocimiento, que están al servicio de generación de desarrollo científico-tecnológico, al servicio del desarrollo nacional, y por supuesto que son posturas de verdad populistas, como lo que ha estado acostumbrado a hacer el régimen durante todo este tiempo. Otra cosa, Zairán, el gobierno ha creado una cantidad de universidades, ¿no? Una de ellas fue la UNEFA, la llamada UNEFA, y otra que no recuerdo el nombre, creo tantas que no recuerdo el nombre. En esos centros educativos, la reacción de los estudiantes es la misma. ¿Ustedes tienen vinculación con esos estudiantes o solamente están circunscritos a la parte de la Universidad Central y todos los núcleos que existen conexos a la UCB? No, mira, realmente ahorita se ha hecho un esfuerzo importante de articulación del movimiento estudiantil, incluso en días pasados, hace una semana exactamente, en la Universidad Católica Andrés Bello se llevó a cabo la CONFEP, que es la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Ahí estaban agrupadas todas las universidades nacionales, experimentales, las públicas, todas las universidades privadas a nivel nacional, y por supuesto habían jóvenes que son miembros y estudiantes, por ejemplo, de las universidades bolivarianas. ¿Qué pasa? Dentro de estas universidades hay una represión muy fuerte. No sé si recuerdas el último joven de la Universidad Bolivariana, que era estudiante de comunicación social, que murió y apareció muerto, calcinado, y era uno de quienes llevaba la lucha principalmente dentro de estas universidades por levantar las luchas estudiantiles y levantar una voz crítica contra el régimen distinta a lo que ya está actualmente. Ahorita incluso en la Universidad Bolivariana de Nueva Esparta, donde hay uno de los jóvenes con los cuales tenemos muchísimas vinculaciones y ha estado participando acá, ha tratado de hacer las elecciones de una federación allí de forma autónoma y se la han torpedeado. Le dicen que ellos no tienen por qué hacer unas elecciones, que son los que imponga ahí el régimen, y la persecución a la que ellos se enfrentan también es bastante fuerte. Entonces, realmente no ha sido falta de querer articular, más bien se ha buscado de generar el encuentro con todos los sectores estudiantiles, incluso con jóvenes que vienen incluso del chavismo disidente, de quienes durante un tiempo fueron dirigentes estudiantiles
del chavismo y en este momento pues ya no lo son, y que se sumen también a esta lucha que nosotros queremos llevar de forma unitaria y articulada por el cambio político, y las acciones que se están haciendo ahorita se buscan de que sean en el marco de la unidad de todos los sectores universitarios. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Zairán Rivas, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y, bueno, y dirigente social. Vamos a decir que dirigente política también, ¿no? Importante esto, ¿no? Bien, antes de hacer la pausa, debo decirles que recibimos varios mensajes de texto. Vamos a darle salida a por lo menos uno. Por aquí me están preguntando, Jairo, que en razón a que los trabajadores de Transmiranda están siendo votados y maltratados por la gerencia de Francisco Garcés, y que no hay quien vele por sus derechos, que a qué oficina deben ir ellos a reclamar. Se refiere pues específicamente a los trabajadores. Yo pregunto una cosa, ¿no hay un decreto de inamovilidad laboral? Sí. Sí lo hay, pero aquí no se cumple. Bueno, también está el tema de los trabajadores de la embotelladora aquí en El Paso. ¿Ese que está resuelto ya? No, han conseguido en segunda instancia el reenganche y la empresa no les ha querido. La empresa no ha querido reengancharlo. Sí, por cierto, que tenemos pendiente conversar con el abogado de esta causa. Bien, bien, amigas y amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. Entonces, Zairán. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Nos agarraron, bueno, la televisión en vivo así, nos agarraron aquí conversando sobre algunos detalles de esta marcha que convocan los estudiantes para el día de hoy. José, sigue el tema con el transformador. ¿Con quién hay que hablar, José? De las torres 5 y 6 de aquí de Montaña Alta. Bueno, con Corpoelec. Pero usted no puede hacer un trámite en las alturas, por allí. No, el trámite se lo vamos a hacer es así, de la siguiente manera. Voy a aprovechar que tú estás planteando eso para decir, señor gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, ¿a quién le corresponde lo de la carretera panamericana? Las luminarias están dañadas, de noche eso está a oscura, salvo sectores muy pequeños. Pero los vecinos que viven aquí en la zona de los Altos Mirandinos se están quejando, y en verdad yo he pasado por allí los últimos días. Yo pasé por allá, He estado pasando por ahí, tenía tiempo que no pasaba, ¿no? Sí. Pero como he estado quedando en Caracas en algunas reuniones y eso, entonces no me veas así. Le digo, ¿qué reuniones son esas? No me veas así. Bueno, son reuniones de trabajo. Mira, entonces resulta, Jairo, que me encuentro, chico, con eso en la carretera panamericana, que las luminarias no sirven estándar. Entonces yo quiero decirle, señor gobernador, que eso le compete realmente al Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Transporte. Pero no es un solo gobierno. ¿No? Exactamente, como es un solo gobierno, pero bueno, y eso viene en sentido vertical, ¿no? Si no lo hacen allá la gente del Ministerio, le correspondería entonces en este caso a la gobernación de Miranda. Y siempre la gobernación de Miranda, que yo recuerdo, por lo menos en la cuarta, habían unos contratos, unos convenios con unas empresas privadas, y se encargaban rápidamente de, cuando se dañaba una luminaria, bueno, inmediatamente ponerla una nueva. Asimismo, considero yo que en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Transmiranda, bueno, esos son autobuses que corresponden a la gobernación. Y por cierto, en su mayoría ya la mitad destruido. La mayoría, ¿verdad? Sí. Bueno, sucios, además sucios, lo cual, bueno, un tema ahí de higiene, no sé, porque un autobús transitando del gobierno en esas condiciones, de verdad que llama la atención. Y lo otro que todos tienen un choque, un golpecito, una raya, en fin, yo no sé por qué. Chatarras por todas partes lo que observamos. Así es. Chatarra. Y bueno, y así pasó con los Yutón.
Bueno, ve para allá para que tú veas Yutón en la vía, que Sairán debe conocerlo muy bien, porque es la vía de Guarena a Guatire. Bueno, pero es Un que hay cementerio lo que Es un hay. pero es cementerio. que hay otro detalle, José. Entonces, fíjate, muchos de estos autobuses les ponían un aviso atrás que decía, este autobús fue recuperado por la Por la revolución, revolución. después que lo destruyeron, lo destruyó la oposición. Bueno, ya- Bueno, ¿y por qué no recuperan los que destruyó la revolución también? Bueno, Recuperaron los que destruyó la oposición, pero los que destruyó la revolución no... Porque yo te voy a decir una cosa, José, la falta de mantenimiento también es un delito, es una irresponsabilidad terrible. Y eso está pasando con los, ¿cómo es que usted lo llama, los autobuses eso? ¿vale? Los de Transmiranda. Que yo lo llamo. ¿Qué le dicen? Los cuchibús. Los cuchibús. Ah. Se me había No, olvidado. pero no es los que yo lo cuchibús. llamo, ¿qué les dicen? Ah, Así. el pueblo le dice No. los cuchibús. El pueblo, chico, es muy sabio. ¿No? Sí, así es. Mira, Jairo, no hay ambulancias, chico. Ahí Bueno, en desde hace muchísimo tiempo Protección Civil tiene un grave problema, la sede de los bomberos un gravísimo problema con el tema de las ambulancias también. Pero ¿sabe por qué no? No. Por las sanciones. Por las sanciones, ahí tiene la excusa perfecta. A las sanciones. Bueno, tiene la excusa perfecta. Las sanciones de los Estados Unidos. Y algunas de otros países. Ahí tienes la excusa perfecta, por eso, de eso hablamos ayer, ¿no? Del tema de las sanciones, porque bueno, esa es la excusa perfecta. No hago esto por las sanciones. Así como hay la excusa perfecta de algunos alcaldes, no puedo hacer nada porque no me llegan los ¿Y recursos. será por eso que no están recogiendo la basura en el barbecho? Es probable. Por cierto, José, hablando del barbecho, tengo un mensaje aquí con relación al barbecho. Pero antes de eso quería decir lo siguiente. Estuve el día martes en el Cementerio del Este, asistiendo a un velatorio allí de una persona conocida. Increíble, José. Anteriormente tú llegabas al Cementerio del Este y tenías que prácticamente buscar un puesto donde no había. Ahora eso vacío totalmente. Pero me quedé impresionado, José, si habían 10 carros en el Cementerio del Este en horas de la tarde-noche, era mucho, ¿no? Eso es un reflejo, no es que la gente no se está muriendo, ojo, porque así como nace la gente, exactamente, los velatorios son en las casas, la condición, es un reflejo de la situación social que vive el país. Es increíble lo que ha pasado en algunas zonas de Caracas totalmente deprimidas, ¿no? Y eso independientemente de que sea en una funeraria, en un cementerio, eso refleja cómo están las cosas. En la funeraria Vallés, la tradicional funeraria Vallés, yo paso con frecuencia por allí porque por allí tengo familiares que viven por allí, igual la gente está velando a sus deudos en las casas. Estamos, José, prácticamente como retrocediendo en el tiempo. Y bueno, también esto lo hemos casi convertido en una costumbre, como que si nos estamos acostumbrando a retroceder. Bueno, ayer supe de 20 cadáveres de la morgue de Bellomonte que van a ser enterrados, o fueron enterrados ayer. Cosa común, Cementerio General del Sur. Bueno, a eso hemos llegado realmente, ¿no? Decía, ahorita se irán lo de que ya los velatorios se están haciendo en las casas, y esto es cierto, porque hoy en día cuesta cualquier cantidad de dinero, ¿no? Velar a una persona en una funeraria. Con las consiguientes situaciones que se presentan, te dicen, bueno, se puede velar, pero hasta las 6 de la tarde. Porque después de allí nosotros no nos hacemos responsables de lo que pueda suceder. Bueno. Zairán, evaluando un poquito las últimas movilizaciones de calle, ¿cómo evalúa el movimiento estudiantil la última marcha que se hizo el pasado sábado? ¿Y cómo evalúa la situación política con relación a Guaidó? Porque mucha gente, bueno, entra en este proceso de ansiedad, de desesperación. Parece que también se generan falsas expectativas y ello contribuye a que la calle de cierta manera atenúe un poco, pues. Y la gente también, producto del amedrentamiento, de
de los anuncios que hace, bueno, usted hace una marcha, nosotros hacemos otra, pues las cosas comienzan como a tranquilizarse, ¿no? ¿Cómo lo evalúa el movimiento estudiantil? Mira, yo creo que lo más importante es que quede evidenciado que hay una población, hay un pueblo que está dispuesto a librar las luchas que sean necesarias para lograr el cambio político y que está dispuesto a participar, que está dispuesto a organizarse y que salió, a pesar de las desconvocatorias, de que no saliera, y que está dispuesto a luchar por ese futuro. Ahora bien, el problema que considero, ¿no?, que es lo que ha pasado durante este tiempo, es que tú no puedes depositar todo en lo internacional, o no puedes depositar todo en una mesa de diálogo y hacer por etapas la calle, ¿no? Eso es algo que tiene que ser bien direccionado políticamente en conjunto, porque yo siempre he dicho que la cuestión no es si vas o no vas al diálogo, porque eso es una estrategia en medio de un conflicto. Y en muchos conflictos internacionales, en medio de una guerra y de un conflicto armado, estaban dialogando, pero en el momento de ir a la mesa de diálogo la ofensiva era mucho mayor. Entonces, el problema es cuál es la fuerza que tú generas desde la ciudadanía para lograr ese cambio. Y durante a veces mucho tiempo solamente se ha a veces hecho descansar el conflicto sobre la estrategia internacional, o a veces sobre las sanciones, o muchas veces depositamos toda la energía en el diálogo, cuando es algo que debe estar todo articulado y donde la fuerza de la ciudadanía, la fuerza desde las bases, desde los gremios, debe ser el eje transversal de todo esto. Y debe ser lo que motoriza el resto de las estrategias. Y cómo realmente tú logras articular ahorita el descontento de todos los gremios que están en conflicto con la lucha política que hay ahorita en este momento. El magisterio está en conflicto y hace unas semanas hizo una protesta grandiosa en la avenida Urdaneta, donde lanzaron los colectivos, nos cayeron a tiros y le mandaron a los maestros express, y le mandaron a los estudiantes, a los jóvenes de la chamba juvenil, una cosa loca, o sea, sin sentido, que le mandaran a decirle a los profesores que fueran a trabajar, que se veían que esos chamos ni eran estudiantes. Hemos visto a las enfermeras en conflicto, hemos visto a los trabajadores con las violaciones de las contrataciones colectivas que les han hecho, a los trabajadores de PDVSA, con los problemas que tienen a nivel de salud y la cantidad de trabajadores de PDVSA que se han muerto porque no tienen un seguro médico. Entonces, es cómo tú logras articular todo ese descontento de los diferentes gremios en esa dirección política y construir esa fuerza. ¿Eso lo canaliza un llamado G4 o tú ves que eso requiere mayor amplitud? Sí, yo creo que una de las cosas que hay que trabajar en este momento es cómo tú creas una dirección política con amplitud, donde precisamente tú puedas coordinar la participación de todos los gremios y todos los sectores y puedas articular realmente todas las luchas en una. No solamente desde el G4, sino desde todos los partidos, porque al final todos los partidos tienen liderazgos en diferentes sectores que pueden sumar a la construcción de este conflicto. Yo creo que el sábado fue un día importante porque se mostró un pueblo en la calle que sigue descontento y que pues está dispuesto a librar las luchas para salir del régimen. Ahora pues, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo nosotros le damos continuidad a todo este movimiento de descontento y sobre todo de un proceso que se transforme en rebelión en las calles para salir del régimen? Y eso también va entendiendo que esto no es solamente un problema de Guaidó, ni de los diputados de la Asamblea Nacional, ni de los estudiantes, ni del G4, ni de los que no son G4, ni de todos los partidos, sino que de toda la ciudadanía en general. Y cómo te organizas las asambleas de ciudadanos, las asambleas desde las bases, que no pueden ser solamente para ir a escuchar a los dirigentes, Jairo. Y que eso es una cosa que nosotros a veces peleamos, mira que a veces van 10 y hablan 10 y la gente no tiene participación. No, tienen que ser espacios de participación protagónica de la gente, organizándose, discutiendo los problemas nacionales y contribuyendo en este proceso de rebelión que se tiene que dar. Ahora, a la realidad de los hechos, Zairán, ¿está consciente el movimiento estudiantil de que el próximo año hay elecciones, salga sapo, salga rana? Porque el gobierno se está activando con el tema electoral.
no noto lo mismo de algunos sectores de oposición. ¿Usted está consciente de que el año que viene hay elecciones? Sí, por supuesto que es parte de lo que está ahorita en el debate nacional. Sin embargo, nosotros creemos que eso es el objetivo que se ha tenido final. Sin embargo, hay que cumplir una serie de requisitos y de procesos para lograr eso. No es que durante todo este tiempo hemos mantenido una ruta donde ha sido el cese de la usurpación pero eso no se agotó. Eso no se agotó. ¿Tú no crees que eso hay que revisarlo? Bueno, retirarse, bueno, se es puede implícito que genera una desazón, pero... Se puede revisar. Lo importante es en qué condiciones tú estás generando eso, y sobre todo lo que siempre se ha exigido durante este tiempo, como la cantidad de dirigentes políticos que en este momento están inhabilitados, la cantidad de diputados que están ahorita exiliados en embajadas, la cantidad de diputados que están en el exilio, cómo van a votar los venezolanos que están en el exterior, cómo va a ser la participación del régimen que durante las elecciones demuestra ventajismo con todas las instituciones del Estado y los recursos metidos en una campaña electoral, algo que no es en este caso institucional, cómo va a ser el proceso de cambio de los rectores del CNE. Yo creo que esa es la discusión franca que hay que dar, y que haya también una disposición de lado y lado de llegar a un acuerdo. Bueno, puede ser todo para allá y en este caso nada para acá, pero yo creo que, y ahí voy y lo relaciono con lo que te decía anteriormente, Jairo. Sabemos que un proceso electoral está en puerta y sabemos que esto es una de las posibilidades que esté el año que viene, pero que sea favorable para la oposición va a depender de la fuerza que nosotros logremos articular durante este tiempo en las calles. Si nosotros no queremos hacer unas elecciones con las condiciones del gobierno, pues va a depender de la lucha que nosotros logremos labrar durante este tiempo en las calles, la movilización y el descontento que permita unas elecciones con las condiciones que nosotros queremos y que no sean impuestas por el régimen. Y por eso la importancia de participar, de organizarse y de seguir trabajando en la construcción de una estrategia verdaderamente unitaria y amplia, porque ningún partido ni ninguna ideología sola puede salir solo ahorita de este proceso, de esta dictadura en Venezuela. Mira, yo creo que Guaidó tiene que recomponer, lógicamente, y los que están con Guaidó, su discurso. ¿Por qué tiene que recomponerlo? Porque aquí se planteó a los representantes de la oposición que iba a haber un cese de usurpación rápido. Y de esto han pasado ya unos cuantos meses y ha generado un estado de desazón política en muchos sectores que estaban apoyando a Guaidó. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tiene que reconstruir ese discurso hablando en torno a que debe solucionarse el problema el año que viene, el 2020, una vez que esté constituido totalmente el Consejo Nacional Electoral, que como tú lo acabas de decir, que estén dadas todas las condiciones, y eso podría llevarse hasta diciembre del 2020. ¿No te parece? Sí, por supuesto que es una de las condiciones de las posibilidades que están, y obviamente que durante este tiempo y ahí ha sido nuestra principal crítica como jóvenes, como movimiento estudiantil, que cuando has ido a una mesa de diálogo sin una estrategia clara, sin una estrategia de conflicto muy bien definida en las calles, pues el gobierno lo que hace es ganar tiempo, como consideramos que durante este tiempo en muchas oportunidades lo ha hecho. Y yo creo que esos son uno de los errores que la oposición tiene que revisar. ¿Bajo qué estrategia nosotros vamos a una mesa de diálogo? Que el problema, como te lo dije, uno no se va a poner con estas intransigencias, porque no considero ni siquiera que sea radicalismo de si vas o no vas. Es un recurso. La cuestión es en qué contexto tú lo utilizas y bajo qué estrategia de fuerza en las calles tú usas ese recurso que sea favorable para tu estrategia. Y durante este tiempo, pues se debe revisar bajo qué condiciones se ha ido a esas mesas de diálogo que el gobierno ha ganado tiempo. Y donde precisamente si nosotros no queremos que el régimen siga ganando tiempo y pues vaya a un proceso electoral donde quizás elijan unos candidatos y ellos ganen mucho más tiempo en una posible recuperación para unas próximas elecciones que cuando ellos
quieran hacerlas presidenciales, pues ahí es cuando nosotros nos tenemos que llamar a revisar cuál es el descontento que nosotros vamos a generar y cuál es el movimiento de rebelión ciudadana que nosotros debemos impulsar pues para lograr el cambio político, que es algo que depende de todos, de nuestra participación, de nuestra organización y de esta amplitud, que es algo que también se debe corregir internamente. Cómo se están llevando también en esa forma amplia la construcción de ese proceso de cambio político que a veces también ha torpedeado mucho las cosas y que tampoco podemos seguir en un proceso como esto. Yo creo que la dirigencia política no puede seguir trabajando con base en los cálculos personales o los intereses de uno u otro partido con respecto a una circunstancia, sino que realmente se debe dar una unidad franca y real, con disposición para avanzar hacia este cambio y que de verdad tenga un comando y una dirección política, como en algún momento incluso lo fue la Coordinadora Democrática en su tiempo, donde había un comando. ¿Qué edad tenías tú en esa época? Mira, yo estaba como en segundo grado, una cosa así, pero me estudiaba la historia y he conversado bastante con quienes estaban ahí y se logró elaborar en ese momento un conflicto y también durante mucho tiempo la unidad, y eso lo hemos conversado en muchos momentos, Jairo, durante este tiempo, esa es la unidad, fue electoral en estas instancias. Para ir a procesos electorales y además ahorita de construir una unidad para unas elecciones. Esto se trata de una unidad para un conflicto que hay que labrar en las calles. ¿Tú no crees, Zairán, que hace falta más contenido que efectismo? Por supuesto, y estrategia, diría principalmente. Una estrategia clara y una direccionalidad política clara y una voz de mando. Sí, pero clara, para eso con hay una verdadera hay que desvestirse de los intereses personales, por supuesto, grupales, porque no es que hay varios tipos de intereses, los personales, los grupales y los intereses macolleros también, Martín. Entonces, sí, fíjate una cosa, Zairán, por ejemplo, me hiciste recordar ahorita, cuando tú hablas de esa unidad, que esa unidad ahí no es fácil que esto se dé. Acaba de haber unas elecciones ahorita en la Universidad en la Federación de Centros de Luz, de la Universidad del Zulia, ¿no? Bueno, y allí me llamó la atención. Era un representante del Partido Primero Justicia, por un lado, y por otro lado fue... Bueno, pero eso lo viste en la central. No, pero estoy hablando aquí de... tienes una protagonista. No, pero sí está bien, pero eso fue ya anterior a lo que... Estoy hablando de esta semana que acaba de terminar. Ahí. Sí, terrible. Y entonces... O sea, las experiencias no se toman como tal. Gana el Primero Justicia, es verdad, por primera vez una mujer allí en la Federación de Centros Universitarios del Sur, está bien. Pero después entonces tienes a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ¿no? En el tercer lugar, con una votación de 1.600 y tantos votos. Y en el segundo lugar quedó la representante o el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ok. ¿Por qué no hubo allí unidad? Si es más fácil haber hecho la unidad allí, ¿no? Claro. Que hacerlo a nivel nacional. Bueno, esa respuesta la puede dar Zairán y también suma lo ocurrido en la Universidad Central también, donde incluso se pasó de la contienda electoral a los improperios y a los insultos. Sí. Mira, yo creo que esto es algo que no es nuevo, ¿no? En los procesos electorales universitarios. Y sin embargo, yo creo que es un proceso de reflexión muy importante que debe hacerse dentro de lo que es la dirigencia estudiantil. Pero yo llamo también a un proceso de reflexión desde los partidos políticos y también cómo inciden en la direccionalidad de su juventud, ¿no? Y hasta sí, que no lo malformen. En cómo se ha dado también este proceso de desarrollo en las universidades y hasta de cuotas a veces que se generan allí internamente, que muchas veces hasta torpedean e imposibilitan las posibilidades de que se generen unidades y se genere un movimiento, en este caso dentro de la oposición venezolana. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que hay que rescatar es que a pesar de esto, en una universidad que tenía más de 14 años sin unas elecciones, por primera vez durante tanto tiempo se logró, por la lucha de todos estos sectores estudiantiles,
ir a un proceso electoral dentro de esta universidad que permite refrescar la política estudiantil, que permite refrescar la política juvenil y generar un nuevo dinamismo en todo este proceso de lucha que se debe dar en la universidad. Pero yo creo que sí, también es algo que nosotros como jóvenes y como estudiantes y toda esta nueva generación que surge en el país debe hacer un profundo proceso de reflexión y análisis de las prácticas políticas que se han tenido durante este tiempo, y como una generación que está llamada a reconstruir el país, que está llamada a salvar un país que no solamente está destruido en lo económico, sino que está destruido en lo moral, en lo cultural, en lo ético, en lo político, y que hay una crisis en todos los sectores de la sociedad, es precisamente cómo se rescata esa prestancia y esa ética de la política desde lo teórico, lo ideológico, desde el debate de las ideas, que precisamente teniendo una política así de altura, créeme que sería mucho más fácil llegar a acuerdos unitarios y no seguir con esta política a veces de cuotas y de sectores que no tiene nada de teórico y de ideológico y de un proyecto. No, y que es absolutamente irresponsable. Entonces yo creo que hace mucha falta, y esto es un llamado también a la dirigencia de los partidos políticos, de cómo forman, a contribuir a la formación de una dirigencia juvenil con base en la prestancia, en la ética, en el desarrollo de un programa de reconstrucción nacional, de lo teórico y lo ideológico, y no con base en cómo enseñas a hacer otro tipo y no enseñas otro tipo de política. Pues. Hablando de eso, ¿el movimiento estudiantil está incorporado al llamado Plan País, o el llamado Plan País es un proyecto de un partido político o una tendencia política de manera aislada? Sí, mira, el Plan País es un esfuerzo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo. Se ha estado en el proceso de incorporar a distintos actores dentro del Plan País. En su primera instancia ha estado vinculado a lo que ha tenido que ver con el sector petrolero, a todo lo que es la reconstrucción de PDVSA, su rescate, y de ahora en adelante, ya digamos de enero, febrero para acá, se ha hecho el esfuerzo por incluir a los diferentes sectores, los estudiantes, los trabajadores, los gremios de las enfermeras, la salud. Sin embargo, aún sigue habiendo realmente una debilidad con la presencia de lo que tiene que ver con el sector estudiantil y juvenil. Sin embargo, ahí ha habido participación de los jóvenes, pero no de una forma completamente en profundidad con lo que es el desarrollo de las políticas juveniles y de las políticas de los jóvenes en estos sectores. Ha sido, pero como una arista dentro de los diferentes sectores que ya están en el Plan País. Sin embargo, ahorita, digamos, un Plan País con visión juvenil, por decirte de una forma, o donde ya el capítulo joven aún no se ha construido. Sin embargo, no puedo negar que han existido ya disposición y encuentros para avanzar en la discusión de este Plan País con respecto Pero no es algo aislado de una parcialidad política. Mira, se está haciendo el esfuerzo porque no sea. Bien. Porque no fue que realmente puede incluir a todos los sectores venezolanos. Mira, ya prácticamente tenemos que despedir el programa. Aquí tengo el mensaje que nos envía vía Twitter Orestes Salerno, el profesor Orestes Salerno. Hidrocapital nos mantiene sin servicio ya por 14 días en la urbanización del Barbecho y nada que informan. Aparte de la basura, ¿no? No, aparte de la basura, toda esa zona del Barbecho, Santa Rosa, El Castaño, Quebrada de la Virgen, toda esa zona no tiene agua, tiene muchos días sin agua. Bueno, ¿no? Mira, llamado para Hidrocapital. Bueno, ojalá que todo salga bien hoy. Así realmente, es. ¿no? Bueno, el llamado a Exacto, reitera la invitación. ¿Y de dónde van a marchar y hasta dónde van a llegar? Sí, bueno, en principio el llamado a toda la sociedad venezolana a que nos acompañe, a todos los gremios de profesores, trabajadores, a los dirigentes políticos de todos los partidos, a la sociedad venezolana en general, a las amas de casa, a las madres trabajadoras, a toda la sociedad en general a que nos acompañe en este día, que no lo tomamos solamente como el día de los estudiantes, sino un día en el que estamos haciendo el llamado a toda la sociedad venezolana a defender su universidad,
a defender lo que implica este día como unas posibilidades de recuperación de la democracia, y que cuenten con nosotros, que a pesar de esta crisis tan grande que se está viviendo en Venezuela, aquí sigue una juventud y siguen muchísimos estudiantes que siguen haciendo lo posible por dar lo mejor de sí cada día y aportar a la reconstrucción del país. Vamos a concentrarnos a partir de las 10 de la mañana en la conocida Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, y pues de ahí vamos a salir de forma pacífica, alegre, como siempre hemos tenido a los estudiantes, y pues el llamado después de este día, igual seguir haciendo todo lo necesario para mantenernos en las calles. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿O lo van a dejar llegar? Bueno, nosotros vamos a Fuerte Tiuna, que es ¿Y por qué allí? la ruta. ¿Por qué? ¿Por qué a Fuerte Tiuna? Mira, principalmente por la importancia de hacer un llamado a este sector. Al estamento militar. De que se ponga del lado de los jóvenes, que se ponga del lado de los estudiantes, que entienda que esta lucha también es de ellos, y que su labor no es de estar del lado de quienes nos opriman, de quienes nos acallan, de quienes han acabado nuestro futuro, sino ponerse del lado, y que ellos, principalmente del sector militar, que también está golpeado, son un pilar fundamental en lograr salir en este momento de la dictadura. Y pues esperamos que para el gobierno no hayan estudiantes de clase A y estudiantes de clase B, que no dejen marchar a los estudiantes que van a salir de la Bolivariana, y a los estudiantes que salen de la Universidad Central de Venezuela no los dejen marchar, que aquí tú no necesitas título de propiedad para marchar en Venezuela, sino que todos los estudiantes en Venezuela tienen su legítimo derecho de marchar libremente por las calles de Venezuela y exigir sus derechos. Bueno, Gracias, cuídense Zairán. mucho, Zairán. A ustedes gracias Se siempre por la cuiden. invitación. Y bueno, yo me despido. Hasta mañana. Bien, gracias a Zairán Rivas, dirigente universitaria. Le deseamos pues que tengan suerte hoy en su marcha. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos, feliz día y cuídense mucho. Los queremos vivos. Hasta mañana.